Bienvenido a una nueva lección de Escuela Sabática para hoy 4 de julio. Y esta semana estaremos estudiando el tema central de toda la Biblia, la cruz de Cristo. No exagero al decir que si quitáramos la cruz de las Escrituras, el resto de la Biblia perdería totalmente su significado, porque todas las promesas del Antiguo Testamento apuntan hacia la cruz de Cristo y toda la esperanza del Nuevo Testamento precisamente nace en ella. Amigos, vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo. Las empresas cuidan su logotipo porque saben que un símbolo puede representar su prestigio, pero también pudiera representar su vergüenza. Yo imagino que nadie elegiría, por ejemplo, como emblema para su organización una silla eléctrica, una cámara de gas o una inyección letal, porque son instrumentos que se asocian a la muerte, instrumentos que se asocian al sufrimiento, al fracaso. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace único al cristianismo. Su símbolo más representativo no es una corona, no es un trono, no es un cetro de rey. El símbolo más representativo del cristianismo es precisamente una cruz. Lo sorprendente es que en tiempos de Jesús producía el mismo rechazo que hoy pudiera producir una silla eléctrica, un elemento de tortura determinado. Era el instrumento de ejecución más humillante para el Imperio Romano. De manera que en la antigüedad nadie pudiera haber imaginado que siglos después millones de personas colgarían una cruz en su cuello, la colocarían también en sus iglesias o la considerarían el símbolo más grande de esperanza. Ahora, ¿cómo fue posible que un instrumento de tortura se convirtiera en el emblema del amor de Dios? ¿Qué ocurrió en aquella cruz que hizo que las cosas cambiaran para siempre, que cambiara para siempre incluso el significado de ese símbolo? Bueno, esa es precisamente la pregunta que responderemos en esta lección. Y comenzaremos diciendo que Pablo afirma que la palabra cruz es el poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios, así lo dice. Lo que para el mundo era una derrota vergonzosa, para Dios entonces fue la victoria más gloriosa de la historia. Y surge una pregunta con todo esto. ¿Qué ocurrió en aquella cruz para que un instrumento de tortura al nivel de la cruz terminara convirtiéndose en el símbolo universal del amor, en el símbolo, diría yo, universal de esperanza, de salvación? Y esa será la pregunta que estaremos respondiendo durante toda esta semana, lección por lección. Y antes de leer la introducción del autor, bueno, pues hagamos lo que el folleto nos invita a hacer cada semana, a memorizar el texto clave. Y dice Primera de Corintios 1:18. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Qué interesante resulta este versículo, ¿verdad? Pablo nos dice que existían diferentes mensajes para diferentes personas. El mensaje es el mismo. La cruz es la misma. Cristo es el mismo. Lo único que cambia es la respuesta del ser humano. Amigos, para algunos la cruz no tiene ningún sentido. Para otros es el fundamento de toda su esperanza. Eso significa que el problema nunca ha sido el mensaje, sino la disposición del corazón para recibirlo. Y ahora sí, antes de leer la introducción de esta semana, les invito a tener unas palabras de oración. Amantísimo Rey que estás en el cielo, gracias por este pequeño espacio que hemos dedicado para estudiar, meditar, profundizar en tu palabra. Te damos las gracias por la cruz de Cristo. Te damos las gracias porque a través de la muerte en esa cruz, nuestro Señor Jesús nos dio perdón, nos dio acceso a la vida eterna y a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la lectura, dice allí: Cicerón, un escritor y orador romano, había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente en el medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio de los romanos o el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Por el contrario, Pablo escribiría: el mensaje de la cruz es poder de Dios. Para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre.
según Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. El símbolo supremo de la humildad de Jesús, según Filipenses 2:8, y el lugar donde se saldó nuestra inmensa deuda. La cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corintio. No hay que leer mucho en Primera de Corintios para darse cuenta de que le preocupa mucho el importante tema de las divisiones de la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después de los saludos, en Primera de Corintios 1, del 1 al 3, y la sección de acción de gracias, en Primera de Corintios 1, 4 a 9, este es el primer tema que abordaría. Esta semana nos centraremos en el poderoso mensaje de la cruz como respuesta a este problema y a otras cuestiones en Corintio. Amigos míos, el autor comienza mencionando a Cicerón, y no es un detalle sin importancia, al contrario. Debemos entender que Cicerón fue uno de los intelectuales más respetados de Roma porque fue abogado, fue filósofo, fue político y fue quizás el mejor orador de la República Romana de sus tiempos. Incluso sus discursos se estudian hoy en universidades de derecho alrededor de todo el mundo. Pues bien, este hombre escribió que la idea de la cruz debía mantenerse lejos de la mente de cualquier ciudadano romano. Ahora, ¿por qué debía mantenerse lejos de la mente de cualquier ciudadano romano? ¿Por qué? Porque la crucifixión representaba la máxima humillación. No solamente era una forma de morir más, era una manera de avergonzar públicamente a una persona antes de morir, en el trayecto hacia su muerte. Imagínate que los condenados eran expuestos totalmente desnudos, eran golpeados brutalmente, clavados en lugares visibles para que todo el mundo los viera, ya sea alrededor de un camino, en la cima de una montaña, en lugares públicos visibles. Y Roma quería dar un mensaje con todo esto, un mensaje muy claro. Esto es lo que le ocurre a aquel que desafíe nuestro poder. Por eso cuando Pablo comenzó a predicar que el Salvador del mundo había muerto precisamente en una cruz, el mensaje parecía completamente absurdo. Era como anunciar que hoy el héroe más grande de la historia, pues murió en una silla eléctrica sin poder hacer nada. Y que precisamente esa muerte cambió el destino de toda la humanidad. Humanamente hablando, era un mensaje imposible de aceptar, era algo intolerable. Y sin embargo fue ese el mensaje que transformó el mundo por completo. El folleto dice que la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Es más, lo dice la Biblia. Así que detengámonos por un momento en esa expresión, porque la palabra reconciliación supone que existía una enemistad. Y eso es exactamente lo que produjo el pecado. Isaías dice que nuestras iniquidades hicieron separación entre Dios y nosotros. O sea, no fue Dios quien se alejó del ser humano, fue el pecado el que levantó un muro de separación entre ambos, entre Dios y el hombre. Entonces Cristo, algo extraordinario, en lugar de esperar a que nosotros cruzáramos ese abismo, porque evidentemente no lo íbamos a hacer, porque es que no podíamos, entonces Él vino a nuestro encuentro. Por eso la cruz se convierte en el puente que vuelve a unir lo que el pecado había separado en el pasado. Y por eso Pablo dice en Colosenses 1:20 que por medio de la sangre en la cruz, entonces Dios reconcilió consigo a todas las cosas. De manera que la cruz revela el carácter de Dios. Y muchas personas creen que la cruz solamente demuestra cuánto Dios nos ama. Y está bien que demuestra eso, pero revela mucho más. Detrás de la cruz hay mucho más. Revela cómo es Dios. En un mundo donde el poder se demuestra dominando, Dios demuestra su poder entregándose. En un mundo donde los líderes envían a otros a morir por ellos, nuestro líder, nuestro Rey Supremo, Jesús, muere por sus súbditos, que somos nosotros. En un mundo donde el fuerte elimina totalmente al débil, Cristo da su vida por quienes lo rechazan. Cristo da su vida por los débiles. Por eso la cruz es la mayor revelación del carácter de Dios, porque ahí comprendemos que Dios no gobierna por la fuerza, Dios gobierna por amor. Y aquí cuando vemos el último párrafo de la lección de hoy sábado, el párrafo de la introducción aquí dice algo muy interesante. Pablo encontró una iglesia llena de problemas. Dice que había divisiones, había competencia, orgullos, conflictos. Y sin embargo, antes de corregir cualquiera de esos problemas, lo primero que hace Pablo es llevarlos a todos nuevamente a la cruz.
¿Te das cuenta? No hace énfasis en la conducta, los redirecciona a todos hacia la cruz de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el problema principal nunca fue la división. Era el orgullo humano. Y el orgullo solamente puede morir al contemplar el sacrificio de Cristo. Mira, hay un error que se comete en muchas iglesias. Y es que cuando hay problemas en la iglesia de orgullo, de chisme, de murmuración, qué sé yo, de problemas entre hermanos, de situaciones, problemas que aparecen en todas las iglesias, bueno, pues se comienzan a poner leyes, se comienzan a poner límites. Pero realmente lo que se debe hacer es volver a llevar a la congregación hacia el Cristo del cual se alejó. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo hizo exactamente lo mismo. Y cuando miramos la cruz, entendemos que ninguno de nosotros llegó por sus propios méritos. Todos dependemos exactamente de la misma gracia. Todos dependemos exactamente del mismo amor. Por eso cuando en una iglesia se levanta a Cristo, todas las situaciones cambian. Para mejor, por supuesto. El problema, yo diría que el mayor problema o el mayor peligro para una iglesia no es cometer errores doctrinales. Quizás el mayor problema, el mayor peligro de una iglesia sea acostumbrarse tanto a la cruz que deje de maravillarse por ella, que deje de maravillarse por Cristo. Podemos hablar de la cruz, cantar sobre la cruz, predicar sobre la cruz y sin embargo dejar de emocionarnos por lo que Cristo hizo allí. Por eso, toda esta semana será una invitación a volver al Calvario. No solamente para recordar un acontecimiento histórico, sino para redescubrir al Dios que entregó todo por nuestra salvación. Y al comenzar esta nueva lección, bueno, pues hagamos una decisión personal. No estudiemos la cruz únicamente para adquirir conocimiento. Estudiemos la cruz para conocer mejor a Jesús. Porque mientras más comprendemos la cruz, más comprendemos entonces el corazón de Dios y más somos transformados a su semejanza. ¿Hay situación en tu iglesia? Levanta a Cristo. No levantes leyes, no levantes muros. Levanta a Cristo, lleva a la congregación hacia Jesús. Y estás diciendo esto con esto, pastor, de que bueno, no es necesario las leyes. No, yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que una ley no sustituye la influencia que puede hacer el Espíritu Santo. Primero vamos al Espíritu Santo y que Él nos dirija hacia donde Él desee. Vamos a orar. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por la cruz de Jesús. Como te dijimos al principio, te pedimos, Dios mío, que saques de nosotros cualquier influencia que pueda estar matando a la influencia de la cruz. Permite que nuestra vida sea más llena de ti y más vaciada de nosotros mismos. Bendice a cada iglesia que está en problemas, pasando situación de necesidad, dificultad. Llénanos del poder y la influencia de tu Espíritu Santo durante toda esta semana. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestra maldad y nuestros pecados. Amén y amén. Que Dios te bendiga.